Bueno, pues muy pendientes de Rusia y de este conflicto en Ucrania, que desgraciadamente sigue escalando. Si os parece, vamos a mirar también a Oriente Medio, donde hoy conocíamos novedades en torno a Benjamín Netanyahu, también en torno al exministro de Defensa, Yoav Gallant, y ojo porque hay reacción de Estados Unidos. Un portavoz de la Casa Blanca afirma que rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes. Luis, te quiero trasladar esta cuestión. Hoy hemos conocido que la Corte Penal Internacional emite estas órdenes de arresto que impiden a Netanyahu estar hasta en 120 países. ¿Cómo calificas este movimiento y sobre todo cómo puede afectar a la figura de Netanyahu? Perdón, pues desde el punto de vista interno, bueno, yo creo que de Netanyahu esto lo daba ya por supuesto. Él sabe que es una figura o que su persona no es grata en muchos estados, pero lo importante para él, me refiero, es continuar con la hoja de ruta que él tiene en mente, que es acabar a toda costa con Hamas y con Hezbollah. Y mientras tanto capear el temporal con Irán y estar a la altura de los ataques que desde Teherán se puedan comandar, ¿no? Eso yo creo que es para el primer ministro israelí lo más importante y lo demás es secundario, ¿no? Sí que es verdad, esto impacta, por ejemplo, que no pueda desplazarse a esos países en los cuales debería, o si acude, debería ser detenido y puesto a disposición de la justicia internacional. Pero en lo que afecta a su figura política, más allá de que la oposición pueda utilizarlo de alguna manera, pero aquí la oposición dentro de Israel también tiene que, no es tan fácil como lo podemos ver desde fuera, ¿no? La oposición en Israel está demandando elecciones, algunos partidos están pidiendo la cabeza del primer ministro, también por las causas judiciales, eso sí que realmente pues, puede hacerle un poco más de daño, aunque ya hemos visto que a pesar de todo Netanyahu sigue ganando elecciones y sigue con las mayorías parlamentarias suficientes como para seguir como jefe de gobierno de Israel. Por tanto, dentro de esta pata política interna, la oposición lo tiene un poco difícil a la hora de transmitir un mensaje. Recordemos que es una guerra contra el Estado de Israel, que en último término o de lo que se trata dentro de este ataque, de esta cuestión geopolítica, es de mantener la viabilidad futuro del Estado de Israel en cuanto a la pacificación de sus fronteras, tanto en el norte como en el sur. Y la oposición tiene que jugar con esta doble mano, ¿no? Por una parte, el criticar la figura del primer ministro en aquellas cuestiones que puedan ser reprobables, y en este caso, pues, tenemos ese posicionamiento de la Corte Internacional, pero por otro lado tiene que mantener un poco esa fidelidad a la identidad nacional y no poder ser acusado, por ejemplo, de antipatriota, ¿no? Estas cuestiones que quizá en Europa pues nos suenan también porque las vemos presentes en la arena política, también están presentes a su vez en Israel. Desde el punto de vista externo, yo no veo a Netanyahu yendo de tour por ciertos países. Tampoco creo que, como decía al principio, sea o fuera bien recibido en ellos, mientras los líderes de la Casa Blanca o las conexiones diplomáticas con Estados Unidos sigan funcionando, y parece ser que con la administración Trump no van a empeorar. Precisamente el nuevo embajador propuesto por la entrante administración Trump es Mike Huckabee, que es una persona que fue candidato o que aspiró, mejor dicho, a la nominación republicana para las presidenciales de hace ya algunos años, pero que es una persona que ha negado, por ejemplo, que Palestina exista. Ha dicho que existe algo así como Judea, Samaria, regiones, pero que no existe Palestina, que en algunas ocasiones podemos decir que ha llegado incluso a negar la existencia de asentamientos, ¿no? Y bueno, pues todo esto también es lo que Netanyahu tiene sobre la mesa. Y a partir de ahí, pues la coyuntura interna no le va a afectar, o por lo menos no tanto como esperamos o podría afectar a un líder de cualquier otro estado de la Unión Europea o de la OTAN, por seguir con este grupo de países que hablábamos antes. Y desde el punto de vista externo, pues mientras esa relación con Estados Unidos siga siendo fluida, pues tampoco creo que le importe mucho.
Carlos, pues lo mismo te quiero preguntar, esta orden de arresto contra Netanyahu, también contra Yoav Gallant, pero fue destituido del cargo de ministro de Defensa hace ya unas semanas. ¿Cómo afecta esto a Netanyahu y también cómo afecta directamente a Israel o a sus relaciones con Estados Unidos? No afecta absolutamente en nada. Toda la política estadounidense en la zona, en Oriente Próximo, es la defensa de los intereses del Estado de Israel. Netanyahu tiene unos gravísimos problemas internos, tiene un desgaste y un deterioro para mí hace mucho tiempo que es un cadáver político, ha hecho toda esta agrandar el conflicto atacando a Siria constantemente, invadiendo el Líbano, y todo su quehacer en Palestina es para, entre otras muchas cosas, despistar y alargar el conflicto. Tanto en cuanto se alargue el conflicto, él no va a tener que dar explicaciones frente a un tribunal, que en el momento en que acabe el conflicto, porque Israel no puede mantener, entre otros muchos motivos, una guerra de larga duración, tendrá que sentarse ante y dar explicaciones ante los tribunales israelíes. Con respecto a la Corte Penal Internacional, pues ya sabemos muchos que la comunidad internacional no existe, es algo para entendernos, y que esa Corte Penal Internacional vale para unos, pero para otros no. Entre los que no vale esa Corte Penal Internacional es para Estados Unidos e Israel. Por si había alguna duda, Estados Unidos ha refrendado que esa Corte Penal Internacional no puede tocar a su favorito en la zona y su unigénito, que es Israel. Pues José, lo mismo te quiero preguntar, esta orden de arresto que más o menos se daba por hecha, se daba por supuesta, pero te quiero preguntar si va a tener algún efecto para Netanyahu, si crees que va a cambiar algo en su política en Oriente Medio, cuando, por cierto, va a llegar Donald Trump y no solo va a afectar a Ucrania, sino que también va a afectar al conflicto en Oriente Medio, hablando de una máxima presión sobre Irán. Yo creo que la única orden de arresto que puede afectar a Netanyahu es la de los tribunales israelíes, la que le mande el Tribunal Internacional la puede marcar y ponerla, yo que sé, en su salón para adornar. Es decir, eso no sirve para nada. El verdadero problema que tiene Netanyahu, yo creo que es Trump. Netanyahu en el año 2020 le hizo unas cosas muy feas a Trump. Y yo no sé si Trump estará dispuesto a reconciliarse con quien le apuñaló por la espalda miserablemente hace 4 años. Eso son, repito, es que el tema Trump, lo hablamos la otra semana, es tan absolutamente impredecible que cualquiera sabe. Lo que no va a cambiar en la política americana es el apoyo sin fisuras a Israel. El problema en Israel es más bien de orden interno. Es que la destitución de Galán es importante por otra cuestión. Galán representa el sector de política realista dentro del Estado de Israel. Es decir, ahora mismo, por decirlo de alguna manera, el gobierno de Netanyahu está bunkerizado y con mentalidad de búnker, y además rodeado de personajes que, bueno, que serían pintorescos en Europa, pero que en Israel pues tienen un peligro terrible, porque son gente que es que vive en otro mundo, que no está en contacto con la realidad internacional y vive en su pequeño espacio nacional. Y bueno, eso sí que es un peligro para Israel, su propio gobierno, mucho más que Irán, mucho más que el Líbano. Y luego, Netanyahu en un año no ha acabado con Hamás, no ha conquistado Gaza, y del Líbano se ha tenido que ir con la oreja gacha. Recordemos que en el año 82, cuando los israelíes irrumpieron en el Líbano, en 72 horas estaban en Beirut. Sí. Aquí, después de un mes de combates, no han avanzado 4 kilómetros. Si es que han llegado ahí, se han retirado. Es decir, la resistencia de Hezbollah ha demostrado ser muy, muy fuerte. La capacidad que tienen los militantes de Hamás, los combatientes de Hezbollah y lo que se está organizando en torno al eje de la resistencia ha demostrado que en efecto resiste. Y no olvidemos que una de las consecuencias que puede tener la escalada de la tensión en Ucrania es que, por ejemplo, al Yemen o a Irán les lleguen misiles de mucha mayor capacidad de Rusia. ¿Qué pasa si los Kinjal o los, no sé, o grandes misiles rusos como los Kalibr o algunos de estos, bueno, los Kalibr les lanzan desde el mar, pero bueno, si de repente la cohetería de los hutíes resulta mucho más sofisticada, o la de los iraníes, o la de los sirios. Entonces, por eso, la crisis de Ucrania puede también derivar en
en Oriente Próximo. Es un peligro evidente también de la escalada de Zelensky. Y bueno, el problema interno de israelí, yo creo que serán factores internos los que acaben con Netanyahu, más que factores externos, pero los factores internos vendrán como producto de una política externa que yo espero que tenga algún tipo de agenda, porque yo creo que empieza a ser una política de expedientes, más que de llevar por una agenda determinada. Y ya veremos cómo acaba. Bueno, pues veremos cómo acaba. Seguimos recabando información sobre lo que es la noticia del día, este supuesto lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Tenemos más información. Un funcionario de Estados Unidos está diciendo en estos momentos a la agencia Reuters que Rusia habría disparado un misil balístico de alcance intermedio y no un misil balístico intercontinental contra Ucrania este jueves. Es lo que cita ahora mismo la agencia Reuters según indicadores iniciales. Como decimos, Ucrania sigue afirmando que es el primer país al que han disparado un misil intercontinental en una guerra. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano también habla de un ataque con un nuevo tipo de armamento. José, ya que estás aquí, voy a aprovechar. ¿Qué diferencia hay entre un misil intercontinental y un misil de alcance intermedio? También te quiero preguntar si tendría más sentido realizar un ataque de este tipo. Yo creo que realmente la diferencia no está tanto en el alcance del misil como en la carga. O sea, lo más peligroso no es que llegue muy lejos o que llegue muy cerca. No es que llegue a 6.000 kilómetros o que llegue a 500. Lo peligroso es qué carga lleva ese misil. Y mientras la carga no sea nuclear, pues podemos estar tranquilos. O sea, que el alcance sea de 6.000 kilómetros o de 600 nos da relativamente poca importancia. Lo que sí es peligroso es qué carga lleva ese misil. Y mientras la carga no sea nuclear, significa que estamos vivos. Pues recordemos que se calcula más o menos que de 4.000 cabezas nucleares no baja el arsenal ruso. El americano también anda por ahí, quizá un poco menos, entre 6.000, 4.000, por ahí. Entonces, cuidado, porque realmente es un juego muy peligroso y también soy muy pesado y siempre lo digo, lo siento, pero es que las potencias menores, las potencias aliadas a las que se les da carta blanca, son mucho más peligrosas que las grandes potencias. Es mucho más peligroso un pequeño aliado que se cree completamente protegido por su primo mayor que el primo mayor. Entonces, en ese aspecto, tanto Ucrania como Israel son países muy peligrosos, porque sobre todo Israel siente un respaldo absoluto, que es cierto que lo tiene, pero es que las cartas blancas que se dan a los socios son muy, muy peligrosas. Es como cuando un padre de familia da un poder a un hijo, pues cuidado con él, ¿no? Entonces, repito, Ucrania puede meternos en un lío mayúsculo. Lo que yo supongo que no tiene ninguna capacidad de acción nuclear, como no sea disparar los Estados Unidos sobre Kurchatova, sobre la central nuclear de Kursk. Es la única cosa que se me ocurre. Bueno, pues con todos pendientes de Ucrania vamos a terminar analizando el otro nombre propio, el nombre, bueno, pues que da un poco de esperanza en estos momentos. Luis, te quiero preguntar por el margen que le va a quedar a Donald Trump, ¿no? Estamos hablando mucho de un posible acuerdo. Ayer, por cierto, Dmitry Peskov hablaba de que Biden está echando la leña al fuego, pero abría la puerta a negociar con Donald Trump. Es un poco la esperanza en estos momentos, Luis. ¿Qué esperas de Donald Trump y, sobre todo, hasta qué punto, cómo de cerrado puede estar el acuerdo para que esta escalada no afecte a la relación entre Putin y Trump? Pues en primer lugar yo creo que Donald Trump representa un poco esa esperanza, ¿no?, de la escena internacional, precisamente porque él ha hecho una serie de declaraciones que bueno, no son de ningún ataque por parte de su oficina, de él mismo durante la campaña, de ataque abierto a Rusia, como sí que las ha estado llevando a cabo la administración Biden. Supone también una ruptura con ese periodo de 4 años del que vamos a salir, y supone también que ese bagaje que Donald Trump ya lleva a las espaldas es pacifista. Él, podemos achacarle muchas cosas, podemos acusarle de otras tantas, pero sí que es verdad, y eso hay que reconocérselo porque fue así, él no puso en práctica o no implicó a su país en ninguna guerra durante sus 4 años. Y durante esos 4 años, las relaciones que tuvo con los líderes de la comunidad internacional, de las principales
potencias competidoras o hostiles hacia Estados Unidos, y meto aquí también a Corea del Norte, pues fueron más fluidas de lo que han sido en los 4 años actuales o en los 4 años justamente anteriores, bueno, 8 con la administración Obama, ¿no? Por tanto, que eso que siempre se ha acusado a los republicanos de ser un poco más duros en cuanto a este tipo de cuestiones, con Donald Trump quizás sea todo lo contrario y representa, como digo, esa esperanza para resolver los conflictos que a día de hoy tenemos abiertos tanto en Israel como en Ucrania. Decían también antes mis compañeros que Donald Trump pues, es una persona que no olvida y hablaban un poco de las jugarretas que le hizo el primer ministro Netanyahu, pero también recordemos las jugarretas que le pudo haber hecho Volodymyr Zelensky, precisamente porque no le facilitó toda la información que a Donald Trump le hubiera gustado sobre los negocios del hijo del presidente Biden, de Hunter Biden, ¿no? Y aquí, bueno, pues quizá veamos que la nueva administración Trump pueda, y más en concreto la figura del presidente Trump, se pueda cobrar ciertas venganzas con la persona del presidente Zelensky, no tanto con el país, pero a partir del próximo 20 de enero es cuando veremos y entraremos en ese nuevo periodo. Yo sí creo que los contactos se están produciendo, hay pruebas evidentes de ello, que algo están hablando y precisamente yo creo que por parte del Kremlin no se va a llevar a cabo ninguna acción que pudiera, salvo que haya un ataque manifiestamente contrario a lo que hemos estado persiguiendo, que es el fin del conflicto, ¿no? Si llegamos a ese extremo del que yo hablaba antes, de que se utilizan armamentos nucleares contra Rusia, Rusia se va a ver arrastrada a atacar. Yo, salvo en ese escenario, creo que por parte del Kremlin se va a apostar por mantener esa escalada más o menos blanda que estamos viendo de uso de misiles sin carga nuclear, pero sí que estoy convencido de que algo están hablando y que por parte del Kremlin hay una intención de cambiar las relaciones con Estados Unidos. No quiero decir con ello que vaya a haber una camaradería absoluta, pero sí reiniciar un poco esa situación y a falta de conocer esa letra pequeña de la que yo hablaba antes sobre cómo vamos a resolver el conflicto de Ucrania, sí que por lo menos, y esto sí que es muy importante, hay una voluntad política por ambas partes de cambiar el contexto actual. Pues Carlos, antes de terminar, quiero saber también tu opinión. ¿Qué podemos esperar de Donald Trump, tanto en Ucrania como en Oriente Medio? Si es, como le preguntábamos a Luis, un poco la esperanza en estos momentos de mucha tensión. El Partido Republicano tradicionalmente ha tendido al aislacionismo, a crear menos guerras y con la presidencia de Trump esto se va a acentuar. En la cuestión de Ucrania, yo en todos estos años de conflicto en Ucrania me he decantado por explicar que la solución tiene que venir por la vía diplomática, que por la vía militar no se va a dar la situación de vencedores y vencidos tal y como concebimos una guerra tradicional, y Trump va a posibilitar que se sienten a la mesa y que se llegue a un acuerdo. ¿Cuándo? Pues quizá a finales de primavera o en el verano del 25. Al respecto de Oriente Medio, que es verdad, como ha apuntado Manjón, que puede retroalimentar este final de la guerra en Ucrania en la situación de Oriente Próximo, se va a traducir en una mejora, tanto en cuanto al mundo árabe, ve con simpatía a Donald Trump ante la opción de los demócratas, pero para el mundo iraní la cuestión se complica y ahí será el 2025 un año en donde volveremos a ver la tensión entre Israel e Irán. No se va a dejar. Recordemos que Donald Trump es quien agravó las sanciones económicas a Irán, quien decidió el asesinato del general Qasem Soleimani y que su partido y él mismo tiene una obsesión por demonizar a Irán y por hacerle inviable su existencia. Así que yo creo que en estas tres coordenadas, la guerra de Ucrania, el mundo árabe y la situación
de Irán se va a mover la política exterior de Estados Unidos. Pero recordar desde aquí, y con esto termino, que cuidado hasta el 20 de enero porque Reino Unido, Francia y Estados Unidos, la administración Biden, son capaces de cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, para alargar y agravar el conflicto en Ucrania. Bueno, pues muy pendientes en estos días, en estos últimos 2 meses, la cuenta atrás para la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ya veremos qué sucede, desde luego. Muchísima tensión en estos días y en estos últimos meses. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis, José, Carlos, un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo. Vosotros, Muchas gracias.